Dolors Fadigatti, Fadi presenta el 2 de novembre a Casa Rius el seu primer llibre, que porta per títol Material sensible. La presentació està acompanyada d'una exposició d'imatges de personatges famosos que va fotografiar als anys 80. Fadi va néixer a Roma el 1946 i amb 20 anys es va iniciar en el món de la fotografia. Després de cursar estudis de cinema a Itàlia i Buenos Aires, es va dedicar exclusivament a la fotografia publicitària, especialment en l'àrea dels aliments. En aquest àmbit assoleix nombrosos guardons i el 1999 la Fundació Acadèmica d'Arts Visuals Argentina li atorga el Premi Piràmide de Plata al millor fotògraf publicitari. Des de fa 2 anys ha establert la seva residència a Catalunya, a Sitges, i ha abocat les energies a l'àmbit de la pintura. El llibre Material sensible és una obra autobiogràfica que recull 4 dècades de fotografies que retraten una Argentina en canvi constant. Fadi interactua amb personalitats notables amb qui viu anècdotes increïbles. L'exposició es pot veure a Casa Rius, al número 97 del carrer Enric Granados de Barcelona, de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 a 8 fins al dia 9 de novembre. Bueno, Fadi es un apodo que me pusieron la gente, mis allegados, porque es el diminutivo de mi apellido, Fadigatti. Para no decir Fadigatti decían Fadi. Entonces hasta mi mujer me llama Fadi, o sea, todo el mundo me llama Fadi, ya mi nombre pasó al olvido. Como persona, Fadigatti. Ahora, soy fotógrafo, empecé a los 17 años a trabajar, o sea, tengo una larga trayectoria, siempre en el rubro de la publicidad, y nada, ahora estoy aquí en Barcelona, ahora pinto, me dedico a la pintura. Y el libro es un poco una reseña de todas mis actividades durante estos 40 años prácticamente de trabajo. Ese es Fadigatti, Fadi. Bueno, fueron varias coincidencias que se dieron como para que llegara a este lugar. Y Barcelona siempre me gustó, he estado otras veces. Y bueno, un día visitamos Sitges, otro día mi hija se fue a estudiar a una escuela de arte en Sitges, la fuimos a visitar, nos enamoramos de la ciudad, cerca de Barcelona, así que ahí nos plantamos. No, es un proyecto que lleva muchos años, yo te diría que más o menos lo empecé a escribir hace unos 4 o 5 años atrás, y bueno, se fue modificando, lo fui reportando, le fui agregando cosas, hasta que bueno, llegué aquí y decidí un poco ver si se podía publicar, a la editora le gustó y aquí está. Bueno, hay una cantidad bastante importante de anécdotas, de vivencias, de historias que tienen que ver en su mayoría con mi trabajo, con gente allegada a mi trabajo, con personajes que yo conocí a través de mi trabajo, y además hay un ingrediente que para mí siempre fue importante, un poco el nacimiento de cómo fue mi profesión y de dónde vino, y un poco de mi infancia también, esa infancia que bueno, con los años yo no pude olvidar, porque las fotografías me fueron ayudando a no perder la memoria en eso. Mi llegada a la Argentina en barco con mi madre, todo eso está un poco escrito y graficado con fotos en el libro. Bueno, en su mayoría fue una relación laboral, de trabajo, en varias oportunidades, por eso llegamos a conocernos bien. Con algunos ese conocimiento se transformó en amistad. Entonces con varios de ellos tuve una amistad muy buena y muy duradera hasta el día de hoy. Y algunos de estos personajes fueron, como tú decías, icónicos, y yo tuve, digamos, quizás la suerte de estar ahí en ese momento junto a ellos, y bueno, y eso está todo un poco mostrado y ejemplificado en las palabras del libro, ¿no? Sí, en realidad el fútbol fue o es, digamos, una de las vidrieras, si queremos decirlo así, de la Argentina, la más popular. Entonces, generalmente los argentinos cuando viajamos hace muchos años atrás, llegaba a un lugar perdido en la montaña y me preguntaban, ¿tú de dónde vienes? De la Argentina. Ah, Maradona. O sea, éramos conocidos por Maradona, digamos, que era argentino, ¿no?
Pero bueno, hay una gran parte de la cultura latinoamericana que tiene la Argentina que no es muy conocida, ni siquiera sus personajes más famosos internos no son muy conocidos aquí en Europa. Bueno, eso fue muy notable en los años 70, durante el gobierno de facto militar, que digamos había mucha censura. Yo recuerdo que yo hacía tapas para revistas de tipo Playboy, digamos, de la Argentina, con otros nombres, y había que tener cuidado cómo mostrar a las chicas porque no se podía mostrar mucho, entonces teníamos que fotografiarlas tapadas, de espaldas, y muchas publicaciones que entraban a la Argentina de Europa, revistas de fotografía, en las tapas las censuraban tapándolas con cinta negra, ¿no? Y después también la creatividad fue bastante, digamos, conducida, no se podían decir ciertas cosas sí, entonces bueno, después eso pasó y más cerca de los 80s ya eso se terminó en la década del 80 y fue una explosión, digamos, ¿no? Toda la creatividad que estaba oculta un poco en los 70, que estaba y se manejaba, pero estaba un poco bajo, explotó en los 80 y ya fue nunca acabar hasta hoy, ¿no? Sí, ahí hay unas pocas imágenes, digamos, de un segmento que es el gastronómico. Yo en los 80 precisamente me vuelco más al rubro de la publicidad gastronómica, o sea, al food, ¿no? A la comida, alimentos y bebidas, porque me gustó ese segmento, me empecé a conocer gente y me gustó mucho más trabajar con comida y vinos y todo eso que trabajar con modelos y todo eso. Entonces dejé todo eso, fue una ruptura así y me dediqué a hacer fotos de comida. Hasta el día de hoy, digamos, eso me dio muchas más posibilidades que lo otro, me gratificó mucho más con los personajes que conocí. Y bueno, entre muchos de ellos están estos notables o famosos que hablamos recién, y fue un poco una especialidad que yo tomé, ¿no? O sea, a mí ya entraron a conocerme mucho por la parte del food, ¿no? de las fotos de comida. Hice tapa de revista Cuisine Van, que es una revista de gastronomía argentina muy famosa en los 80. 12 años trabajé para ellos haciendo tapas e interiores. Sí, bueno, precisamente ahí en esas pocas fotitos que hay puestas, hay dos que son los famosos efectos de splash, que hoy es puro Photoshop porque se compone la imagen hoy, yo lo hago inclusive, pero en esa época, a principios de los 80, cuando están hechas esas fotos, no había Photoshop ni ninguna posibilidad de intervenir en la imagen, había que hacerla de un solo disparo. Entonces nuestra creatividad y nuestro tiempo y nuestro ingenio tenía que estar al servicio de cómo hacer esa imagen. Las agencias nos pedían eso, una imagen que venía de Estados Unidos o la inventaban y nosotros fotográficamente teníamos que ver cómo resolverlo. Ahí estaba el verdadero desafío, ¿no? de cómo hacerlo. Y salían, ahí están. La fotografía del momento decisivo que decía Cartier-Bresson es la misma que la de programas como Photoshop o Lightroom. No, lo que decía Cartier-Bresson es el momento decisivo que sucede en el día a día, que uno tiene que percibirlo o estar en ese momento justo ahí. En la publicidad no es así, ese momento se construye de la nada, porque hay que hacerlo, aunque no exista. Entonces son dos cosas, si quieres, que se contraponen, pero el fin es el mismo. Es un punto muy difícil ese, ¿no? Porque, digamos, el que lo hacía antes, el caso mío, por ejemplo, nosotros le damos un valor y la gente que lo veía también, que se preguntaba cómo hicieron esto, y termina ahí. Hoy ya nadie pregunta cómo hicieron esto. Cualquier cosa extraña que puedas ver, dicen esto está armado en el Photoshop. Y si ahí se terminó eso. Entonces es un poco difícil comparar una cosa con otra. Creo que son dos cosas distintas. Tal cual. Eso no quiere decir, que un buen fotógrafo lo use.
pero está partiendo ya de una base buena, entonces el resultado es mejor. No tengo ninguna preferencia, yo diría que en la fotografía en general. Yo me gratifico viendo fotos que hice de cualquier tipo, sean publicitarias, o sean de autor, o sean un paisaje, o sea un bebé. A mí lo que me termina gratificando y mostrándome, digamos así, o identificándome, es que yo lo considero que está bien, que es una linda imagen, ¿no? Sí, empecé, antes del pincel tomé el pixel, porque empecé a hacer obras digitales. Hice unas 30 más o menos y expuse como 5 veces en Buenos Aires. Obras digitales abstractas que las imprimí en canvas de algodón, como si fueran pinturas, pero eso lo dejé porque me pareció hasta un punto medio repetitivo, entonces me dediqué más a la pintura tradicional ahora. Y estoy en la búsqueda. Hice un poco de cubismo, un poco de geográfico, un poco de todo. Tengo varias obras.